¿Cómo nos ha costado, Tita? de verdad, pero de ahí ¿Qué, todo qué cree que sea? lo que cuesta porque va a ser muy bueno. Amén, amén. Así es, que así sea. Esa es la traducción Gracias. de amén. Amén. En español, Amén, amén, así es. que así sea, o así es, ¿verdad? Así es. Bueno, doña Mirella, más conocida como Rosita, bienvenida a este su podcast con disrupción. ¿Cómo está, Tita? Bien, gracias a Dios. Siempre tengo esa pregunta, ¿verdad? En la cabeza de si todos los ticos le diremos a nuestras abuelas Tita. Pero yo no he escuchado, no escucho a nadie, o sea, no sé si será algo común o fue algo de nuestra familia, pero sí, yo no escucho. ¿Ustedes Sí, qué crees? no, no sé, tampoco no escucho mucho que digan tita o no sé la realidad de, oigo que le dicen abuela, abuelita, así, pero tita no, ¿De dónde salió el Tita? no lo sé. Por- Fueron ustedes los que lo inventaron, yo creo. ¿Verdad? Porque todos en la familia te decimos Tita. Sí, todos, ¿Será algo de nuestra familia nada más? no sé, Hay que averiguarlo. hay que Bueno, averiguar. que la gente nos diga si cómo les dicen a sus abuelas. Si le dicen Exactamente. tita, abuelita, abuela, abue, ¿cómo le dicen? O si habían escuchado esto, tita. Pero bueno, Ajá. así le digo yo a mi abuela. Muchas gracias. Esta es como el tercer, cuarto intento para poder grabar el inicio de este podcast con disrupción. Pero bueno, ya va a ser el definitivo. Bueno, el primero de, espero que muchos en donde la pueda tener como invitada y podamos conversar. Entonces, mi querida abuela, si gusta, se presenta. Claro que sí, con mucho gusto. Mireya Araya para servirles a todos y aquí estamos para servir a Dios y servir a todas las personas que quieran consultar con nosotros. Que quieran ahí vernos y Claro escucharnos. que sí, Mirella, Tita, todo el mundo te dice Rosita, pero sí. su nombre es Mirella. Y de hecho mi bisabuela tenía otro nombre, ¿verdad? Se llamaba Librada, pero a ella le gustaba que le dijeran Mirella. Ella ¿A, siempre le a- gustó. a qué se debe eso? A ella siempre le gustó el nombre Mirella y cuando mi papá dijo, no, tenemos que ponerle el nombre de mi mamá porque mi mamá se llama Rosalina. Y entonces mi mamá dijo, no, yo no quiero, yo le pongo Mirella. Entonces quedaron en un acuerdo que me llamara Mirella Rosalina. Entonces, Ah, entonces la mayoría de gente me decía Rosy, Rosita, Rosa, como querían. pero entonces es tu segundo nombre, No, mi primer nombre es Mirella, mi segundo nombre es Rosalina. Rosalina. Sí, Qué increíble. Ve, de hecho, aprovechando este dato que de verdad me acaba de dar cuenta, la intención, primero para contar un poco cuál es esa intención con este podcast llamado Con Disrupción, es traer invitados, venir acá, conversar un poco y tratar de proponer algunas ideas disruptivas, un poco ideas diferentes, tratar de romper ciertos esquemas y cosas que tal vez durante mucho tiempo lo hemos visto normal, común, pero que es algo que no necesariamente tiene que ser así, lo podemos cambiar, ¿verdad? O sea, puede haber un cambio, puede haber una transformación, entonces eso es como la esencia, el objetivo principal, pero más allá de eso, pues tener una conversación enriquecedora en donde todos podamos aprender. Em, la conciencia, Dios, la vida. Me dijo que cuando iniciara eso, que ya ahora se lo dije, pero acá lo vuelvo a repetir, me dijo que cuando iniciara este proyecto, primero entrevistar a mi familia para conocerlos yo más, para que esto pues quede aquí documentado y poder entender algunas otras cosas. También entendiendo cómo usted piensa y cosas que usted ha vivido me permiten entender también muchas cosas de mí, ¿verdad? Porque ustedes son mis ancestros. Entonces, eso es un poco ahí el objetivo, pero sí, no, Tita, no, pensé que el Rosita fue como un tipo apodo que salió en el no, camino, pero no sabía que era Rosalina, era tu segundo nombre. Qué interesante. mi segundo nombre, sí, todos, casi todos me conocen por Rosita, me dicen en la iglesia, en todos lados me dicen Rosita, pero la mayoría de gente, pues en los colegios, en los lugares así, me llaman Mirella, ¿verdad? Mm, Tita, si podrías decir a qué te dedicas, o sea, a qué te has dedicado, a qué te dedicas, cuál es como tu profesión, ¿verdad? Tu ocupación, ¿cuál sería? ¿Cómo lo podrías definir? Pues por muchísimos años fui pastora. Ok. Estuve pastoreando a la gente, ¿verdad? Y
tratando de ayudar, dando consejerías y todo lo que se podía, estudios y todo lo que puedo ayudar, ¿verdad? Lo que es la iglesia. Pero Ok. siempre he estado trabajando por muchísimos años en la iglesia como pastora. Y es algo que claramente, bueno, yo lo sé, pero te hago la pregunta, ¿has disfrutado? O sea, lo haces porque lo disfrutas, porque te apasiona. Muchísimo, muchísimo. Fue mi vida, fue mi vida, eso fue mi vida. Buenísimo. Nada más, ¿verdad? Como todo esto es en vivo, de cierta forma, Ujú. y la idea es, pues, que no hayan cortes, que esto sea completamente natural conforme vamos haciendo esta conversación. Entonces, le voy a pedir un favor a nuestro compañero detrás del equipo aquí de producción, que si le puede dar play al tiempo, porfa, ahí, Ale. Buenísimo, ahí para medirnos un poco, porque si no aquí, Tita, usted sabe, ¿verdad? Siempre hablamos un montón, nos da 3, 4 horas. Aquí nos quedamos toda la noche. Muchas gracias, Ale. Em, es algo que siempre te ha apasionado, Tita. ¿Has entendido que fue uno de tus dones, de tus talentos? ¿Y en qué momento lo entendiste, lo descubriste? Creo más que todo que son los ministerios. Ok. Esto es un ministerio al que Jesús llama a las ¿Nos personas. puedes explicar eso, los ministerios? ¿A qué Los te refieres? ministerios, en Efesios 4 dice la palabra que hay 5 ministerios. Está el ministerio de apóstol, está el ministerio de pastor, está el ministerio evangelista, el ministerio de profeta y el ministerio de maestro. Son los 5 ministerios que trabajan en la iglesia. Ok. ¿Y el tuyo? Y el mío de pastor y de profeta. Tengo 2 ministerios, para la Wow. gloria a Dios. Y de maestro también, porque también enseño, ¿verdad? Claro, claro. ¿En qué momento, Tita, te diste cuenta de esos dones, de esos talentos, de esos ministerios? Hace bastantes años empecé porque empecé como pastora de jóvenes y, y fue mi ministerio primero, ¿verdad? De Ujú, jóvenes. ujú, Entonces, trabajando en ese ministerio me di cuenta que era tan importante ayudar a las personas y que si yo podía y tenía el conocimiento, pues quise conocer más todavía. Entonces me enfoqué más en estudiar la palabra de Dios para poder ayudar a otras personas. qué bueno. De hecho, he logrado entender un poco eso porque de verdad a mí me causa mucha felicidad, me causa mucho placer el poder generarle valor a alguien, el poder ayudar a las personas también. Porque bueno, somos seres sociales y definitivamente nos necesitamos el uno al otro, pero a través de la ciencia o la neurociencia he entendido varias o parte del por qué es que uno em, le gusta hacer esto, o sea, porque uno se siente bien ayudando al otro. Y la neurociencia descubrió y entendió que el hecho de que yo ayude a otra persona genera o libera la misma cantidad de dopamina y serotonina que consumir una droga como la heroína o como la cocaína. O sea, libera la misma cantidad, imagínense. Entonces es algo muy, de cierta forma, muy placentero el poder ayudar al otro. Entonces entiendo el por qué lo haces. Sí, porque quizás es herencia de familia también, Totalmente. porque, porque lo que a mí me llamó mucho la atención eso era ayudar más que todo, ¿verdad? Y si una persona necesita algo, poder ayudarla, aunque muchas veces la gente se vale de eso, de uno, ¿verdad? También por lo que uno desea, Ujú, trabajar para Dios, porque uno le dice, Dios, úsame. Y cuando Dios lo usa, entonces nosotros damos todo de nosotros. ujú. Mucha gente tal vez no comprende, no entiende, pero como usted dice, es como la serotonina, la persona es como una droga, ayudar a alguien que está en necesidad. Ujú, ujú, correcto. Que al final sí, eso es lo que hacen este tipo de sustancias, ¿verdad? Como liberar ciertas sustancias químicas, neurotransmisores que nos hacen sentir de diferentes formas. Ahora, Tita, Sí, cuando estábamos haciendo, para que la gente sepa, este es el segundo intento, cuando estábamos haciendo el primero ahora, habíamos quedado en que no conocías de Dios, hablando todo eso que nos estás contando, sí, que un día llegaron unas personas, tocaron la puerta de tu casa
y, y te hablaron de la palabra, ¿verdad? Te mostraron la de Biblia, la que hasta ese Biblia. momento no la conocías. Entonces quería como retomar esa parte de la historia y si nos puedes ahí seguir contando un poco o retomar eso que me nos contaste y ampliarlo ahí un poquito más. Sí, eso fue muy importante para mí, el estudio de la palabra, porque empecé a comprender muchas cosas que cuando uno no estudia la Biblia, pues no entiende. Pero la Biblia es un libro que nos enseña de todo, porque la Biblia es el manual para el hombre, un manual que Dios dejó. Mucha gente dice, bueno, pero es que no, son los hombres que escriben esto, pero son hombres inspirados por el Espíritu Santo, por eso es que la Biblia, si usted lee la Biblia, usted va a entender tantas cosas de la vida y de la persona. Ahí empezamos a conocernos a nosotros mismos, porque como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, todas las personas, casi todas las personas siempre creen que son alma y cuerpo y dejan el espíritu de lado. Y el espíritu es lo más importante. Al estudiar la palabra de Dios se despierta nuestro espíritu. Qué bueno, qué bueno. También ahora hablabas de algo que también me parecía muy curioso, que tampoco conocía de usted, que, que se me fue tal vez dar ese aporte de una de las razones del por qué estoy haciendo esto. Y es que yo entendí que todas las personas nos reflejamos en el otro. O sea, cada vez que, bueno, ya ahora yo en mi caso pues lo hago de una forma más consciente o entiendo, pero la mayoría, entiendo también que la mayoría de las personas pues no lo hacen de esa forma o no lo entienden de esa forma y eso es lo que genera a veces la envidia, ¿verdad? Me reflejo en el otro y porque veo un reflejo de algo que yo tal vez deseo y que no he alcanzado o que no he logrado, eh, me rebota, al no entender esto, me rebota en un mal deseo de envidia, de enojo, de rechazo. Pero bueno, la idea es que el hecho de que yo esté empezando esto y que a quien primero entreviste o converse más que todo sea mi familia, es para que la gente se logre reflejar en esta conversación y si tiene ahorita a su abuela, que ojalá lo pueda replicar, que saque un momento, un espacio, ¿verdad? Porque ahora pues todos en general estamos consumidos y metidos en el teléfono entonces que pueda dejarlo a un lado y abrir un espacio y sentarse, si tiene todavía a su abuela, a su abuelo, sentarse y ponerse a conversar, conocerlos, dónde nació, cómo fue su crianza, ¿verdad? Todo esto. Que de hecho quiero hacer lo mismo con mi madre, quiero hacer lo mismo con mi hermana, con mi papá. Entonces, para esto mismo, para generar y tratar de generar este efecto de que la gente busque ese espacio, porque damos o asumimos que ya conocemos por ser mi familia y nunca nos ha dado esa curiosidad de entender un poquito más, de conocerlos un poquito más, por lo mismo que lo que decía ahora al inicio, si yo conozco más a mi madre, a mi abuela, a las personas que me anteceden, me permite conocerme aún más a mí. Así es, ¿Qué así opinas? es. Realmente si este programa, esto que estamos haciendo ahorita, puede llegar a tantas personas y que puedan tener esa conciencia de verdad, de decir, ahí está mi abuelita, ahí está mi papá, que está anciano, pero ¿cuánto necesita la familia? ¿Cuánto necesita un nieto que llegue y le diga, te amo? Te Ujú, amo. Yo tengo mis nietos que me dicen, te amo. Mis hijos también me dicen, te amo. Yo siento ese amor, yo siento ese calor de familia, de amor de verdad. Entonces, todas las personas la necesitamos. Toda persona necesita. Y más cuando ya la persona está grande y tiene tanta familia, pero a veces la familia no se ocupa. ujú, No se ocupa de aquel porque, ¿para qué? Ahí está. ujú. Pero no saben cuánto les va a durar también, ¿verdad? Exacto, Entonces, exacto, hay que aprovechar, yo creo, todos los momentos, porque son momentos divinos para mí. totalmente. Y ojalá también, pues las personas que ya no tienen a su abuelo o a su abuela, a su mamá, ¿verdad? También pues se puedan reflejar en esto y yo sé que van a haber reflejado palabras de amor o palabras que normalmente probablemente esa persona pues le decía en algún momento. Entonces es todo eso, es generar generar valor eh,
y que la gente se pueda sentir bien identificada con todas estas conversaciones. Em, Hablabas ahorita de la familia, Tita. Qué importante es, ¿verdad? Sí. Qué importante es la familia. ¿Qué punto de vista, desde tu punto de vista, qué crees que pasa o que ha pasado con la familia, tal vez en estos últimos tiempos? Y las familias, pues al entrar la tecnología, creo yo, tanto teléfono, tantas redes sociales, tantas cosas que los distrae, entonces buscan más eso, el momento no de estar con la familia, sino de estar buscando cosas que la verdad, pienso yo, ¿verdad? No llenan, no son cosas que importan, son cosas que están pasando en el mundo y será bueno es conocer, porque es bueno conocer todo, yo no digo que no. A mí me gusta enterarme de todas las cosas para yo tener conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Pero sí veo que está pasando en el mundo esto de que la familia no es importante hoy. Ujú, Tanto el matrimonio como las relaciones entre familia, entre principalmente entre los abuelos y nietos, hijos, ¿verdad? También se ha, como le digo, no sé, se ha puesto tan como olvidado, tan olvidado el tema de la familia, cuando es tan importante lo que es la familia, porque la familia nos trae a nosotros ese bienestar, eso de estar seguros en la vida. Tenemos seguridad cuando la familia está unida, porque cuando la familia se desune hay muchas cosas que nos afectan a quién, a todo ser humano, afectan que la familia se desuna. Tanto divorcio, tantas personas que se quedan hoy día sin familia, porque de verdad se quedan sin familia. El papá y la mamá se divorcian, ellos se importan ellos mismos y van a buscar su propia felicidad, pero no recuerdan que tienen unos hijos que están sufriendo y que son afectados emocionalmente porque papá y mamá no están juntos. Entonces, todo esto es algo que hoy día se ha perdido mucho, que es la familia. totalmente, Tita. De hecho, lo que le iba a comentar o lo que iba a aportar ahí es que eh, claramente pues el sistema, ¿verdad? Que nos gobierna, que tiene control de muchas cosas y que ha entendido eh, ese comportamiento y cómo es que el ser humano toma decisiones, pues aprovecha de todo esto, porque necesitan tener nuestra atención para que podamos estar consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Em, entonces, esto que comentabas es porque las personas, lo que hace el hecho de tener el teléfono, activa nuestro sentido de recompensa en nuestro cerebro. Entonces, por eso es que pasamos tantos metidos en ese aparato, ¿verdad? Porque estamos obteniendo una liberación de dopamina, se activa la recompensa dentro de nuestro cerebro y entonces estamos constantemente buscando esa recompensa, que muchas veces es falsa, o sea, muchas veces no, casi siempre es falsa, porque genera falsas ilusiones, porque me meto al teléfono a ver si alguien me puso un mensaje, nadie me puso un mensaje. Escucho el teléfono que me está sonando y no está sonando el teléfono, ¿verdad? Pensé que sonó, que me llegó un mensaje, agarro, me fijo y no. Y es porque estoy constantemente esperando esa recompensa, ¿verdad? Esa liberación de dopamina, fijándome a ver si la que me gusta me escribió, Ujú. fijándome a ver si la historia que subí alguien le dio like, fijándome si alguien me comentó algo y constantemente pues estamos en eso y en realidad pues no hay nada ahí. Entonces pues es algo que nos enferma. De hecho también hace poco vi como ciertos estudios que en realidad las personas piensan que están entretenidas pero en realidad se aburren más porque entran, lo ven, lo dejan, literalmente a los 5 segundos vuelven a tomar el teléfono, lo ven y no hay nada nuevo, No hay lo nada. dejan y siguen en eso, ¿verdad? Siguen en eso y constantemente viendo a ver si hay alguna información nueva o no. Y pues no pasa. Y definitivamente sí, eso,
pues aleja a las personas, aleja a la familia, aleja a los amigos. Yo estaba así en grupos de amigos, estamos así sentados y usted vuelve a ver y todos están aquí con el teléfono y me incluyo, o sea, uno lo hace también, Sí, pero también para tal vez no extender mucho esta explicación, pero también sé el por qué lo hacemos de una forma inconsciente y es porque hay un, llamémoslo Sistema uno y Sistema 2 que ahora les explicaba un poco basado en el libro de Daniel Kahneman, Piensa rápido, piensa despacio, es el que nos domina normalmente o casi siempre, el Sistema uno, que es ese sistema impulsivo de las emociones, etcétera, que es donde trabaja más en el subconsciente. Entonces, a pesar de que uno razone, decir, sí, mira, es cierto, cuando usted se da cuenta, otra vez lo tiene en la mano. Y eso pues aleja a la gente, aleja a las personas, aleja a la familia, aleja a las parejas, etcétera, 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 todo esto que conversabas. ¿Sabe qué me estaba acordando ahora, Tita, que quería tocar el tema? Había, me acuerdo una vez o varias que usted nos llevaba como a las 5 4 de la mañana, ahí en Lagos de Heredia, a la iglesia, que era lo que íbamos a hacer ahí. Yo me acuerdo que la gente caminaba, iban como orando, yo era un niño, pero ¿qué se hacía? ¿Te acuerdas? ¿Tienes sí, ese claro, recuerdo? claro que sí. Los llevaba a orar de madrugada. Y yo les decía en la noche, ¿quiénes van a ir conmigo mañana a orar a la iglesia? Y el primero que decía, yo, era Roy. Entonces Roy hacía que los gemelos quisieran ir. Y entonces Derek y Sharon decían, yo también quiero ir. Y Adriana también, yo también quiero ir. Entonces todos por ir con la tita a las 5 de la mañana. A las 5 teníamos que estar en la iglesia, a las 4:30 nos íbamos para la iglesia. Entonces todos querían ir, era como una fiesta o como algo emocionante. Levantarse en todos, ponerse en abrigos y subir a la iglesia a orar. ¿Verdad que llega una buceta? Tengo como esa idea, o no, No, no. no íbamos caminando, Íbamos caminando. porque vivíamos cerca, no vivíamos tan Ah, largo. la buceta era cuando nos llevan A la a la buceta era iglesia. cuando íbamos a otra iglesia que íbamos. Y entonces todos los niños, todo, para mí era, me sentía tan feliz, tan contenta, Sí. porque todos querían ir a la iglesia conmigo. Para ellos, para ustedes era una aventura, porque eran Ujú. chiquitos todos. Derek tenía como 3 años, Sí, era un bebé. era el más pequeño, como 3 años, pero ahí iba y caminaba hasta la iglesia y todo, aunque era un poquito largo, no era tan cerca. Pero la emoción de ustedes de ir y ninguno se dormía. Ahí los ponía a caminar o a hacer algo para que oraran y algunos se hincaban y empezaban a orar. Ujú, ujú, Para mí ese fue un tiempo muy, pero muy, muy lindo, porque ver a todos mis niños chiquitos y ujú, todos en la iglesia orando a esa hora, a las ujú, 4:30 de la mañana, caminábamos para la iglesia y a las 5 estábamos ahí. Fue un tiempo para mí muy, muy bello, ¿verdad? ujú. De ver a mis niños tan pequeñitos. Esos eran mis nietos en ese tiempo, ¿verdad? Ajá. Y todos en la iglesia orando tan de mañana, cualquiera, ¿verdad? Eso es un premio. Sí, un premio, mi oración, un premio a mi trabajo para el Señor. Amén, amén, amén. Voy a volverme un poquito en la historia, Tita. Sí, Em, Naciste en Punta Arenas, Montezuma de Punta Arenas. en Montezuma de Punta Arenas. La vez pasada me habías contado Sí, la historia, pero em, su mamá, ¿verdad? Mi bisabuela, toma la decisión de tomar una aventura, ¿verdad? sí, Desea tomar una aventura ella, e irse de ahí de Montezuma. ¿Para dónde es que se fueron? Para Punta Arenas Centro. para Punta Pero se Arenas fueron, Centro. me habías contado que se fueron en lancha. Sí, No, sí, porque de Montezuma para ir a Punta Arenas había que pasar por el mar. Mi papá y mi mamá eran aventureros, ok, los dos. Mi papá primero se fue de que vivían en Jesús María de Alajuela, de Alajuela. ajá, De ahí papá inventó irse tenía 3 hijos, inventó irse para Montezuma. ok, Y después mi mamá inventó venirse para Punta Arenas se en lancha. devolvieron Se devolvieron cuando ya yo había nacido y ya habían nacido 2 hermanas mías más también. y se fueron en lancha. Ujú, También hablábamos aquella vez, Cita, de que los papás de abuelita, o sea, tus abuelos, ujú, en este caso tu abuela era indígena, indígena, ujú. y me imagino tu abuelo era españoles. Sí, Nos sí. cuentas ahí un poquito de eso. Mis abuelos por parte de mi mamá
mi abuelita era india. Mi abuelo, mi bisabuelo era completamente un indio. Indio. Ok, Y mi abuelo, abuelo, ¿verdad? Ya, el papá de mi mamá era español ok. y se casó con mi abuelita, siendo india, ¿verdad? Eh, Entonces, nosotros tenemos un poco de indígenas. Ujú. Y de mi papá, los dos, papá, abuelo y abuela, que era Rosalina, era mi abuela, que eran españoles. Ok, Ellos vinieron directamente de España a Costa Rica. ok, qué interesante. No sé, Tita, si sabrás a qué se dedicaban, cuál era su actividad, o sea, cómo generaban ingresos, su actividad agrícola era o... No No, sé, ni no, idea, no no sé, ni recuerdas. idea, ni Cafetalero idea. o algo así, ¿no? Yo sé que mi abuelo, por parte de mi mamá, era un hacendado. Ok. Y los otros abuelos por parte de mi papá, no sé tanto porque mi papá tenía como 2 años cuando se le murió el papá a él. Se Mm, murió mi abuelo. Entonces yo no conocía a mi abuelo, ¿verdad? Imagínate, ni mi papá lo conoció casi con 2 añitos. sí, Y entonces no sé a qué se dedicaban ellos. entiendo. Realmente no sé. ¿Tu papá a qué se dedicaba? ¿Recuerdas? Mi papá allá en Montezuma cuidaba ganado y todas esas cosas. Y mi mamá hacía queso y cosas para subsistir. Buenísimo. La vez pasada, igual, nuestra primera conversación, acá sentados, hablábamos, bueno, me hablabas de tu papá, que yo tampoco lo tenía tan presente o tan claro, el hecho de que fue una persona muy importante para usted, porque pues Sí. yo no lo conocí. Tal vez si me cuentas ahí un poquito, Tita, o nos cuentas, o me cuentas ahí el tema de la importancia del padre y de tu padre y qué recuerdos tienes por ahí. Bueno, este es un poquito más duro para mí porque cuando recuerdo a mi padre casi siempre me salen las lágrimas porque sí amé mucho a mi padre. Él era muy especial para mí. No que mi mamá no fuera especial, pero mi papá sí. Mi papá para mí fue alguien muy, muy especial y yo salía con él a todos lados. Ujú, Yo me le pegaba a él a todas partes. Él iba a pescar y yo iba con él. ujú, Él iba, decía, vamos a ir a traer huevos de tortuga a la playa, porque ujú. vivíamos en Punta Arenas. Sí. Y ahí estaba yo de madrugada, a la hora que fuera. Estaba con mi papá trayendo todas esas cosas. Entonces, para mí, que mi papá me faltara, ¿verdad? Cuando él ya falleció, fue durísimo. Para mí fue muy, pero muy duro. Yo quería quedarme allá con mi papá, según yo, ¿verdad? Ujú, Quería ujú. quedarme con mi papá allá donde lo enterraron. Pero ya como 8 días estuve allá llorando a mi papá y todo eso, pero después ya uno, ¿verdad? Va tomando fuerzas y comprendiendo las cosas. Ya papá se fue. Y papá, cuando él se fue, también mi papá, él había recibido a Jesucristo como su Señor, Salvador, y él se congregaba en una iglesia y estaba feliz y contento. Cuando mi papá iba a morir esa noche, a mi Dios me dijo, dile, dile yo, ¿cómo le voy a decir a mi papá eso, que se va a ir? Si yo le digo eso, él se va a ir. Entonces Dios me dijo, dile, pregúntale. Entonces yo le dije, papá, ¿dónde está Dios en usted? Y me dijo, tranquila hija, Dios está en mi corazón. Dios está en mi corazón. Entonces yo me quedé tranquila, ¿verdad? Porque esa noche solo estábamos mi hermana mayor y yo con él. El otro día él a las 2 de la tarde ya falleció. Fue una experiencia, algo muy feo para mí. Sí, sí, entiendo, Tita. El hecho de que te genere esa sensación, ese sentimiento, me imagino que es porque tienes muchos recuerdos con él. De hecho, por eso estás ahorita diciendo, recuerdo, ¿verdad? Cuando iba a sacar huevos de tortuga, etcétera. Creo que siempre esa sensación y ese sentimiento de cuando uno pierde a alguien es porque compartió mucho con esa persona y tiene muchos recuerdos y eso es lo que lo hace pues generar esa emoción y ese sentimiento, ¿verdad? ¿Crees que sea eso? ¿Compartiste mucho con él? Sí, de niña, de pequeñita compartí con él, pero el dolor para mí muy grande es que a los 12 años mi mamá decidió venirse a vivir a San José con todos los hijos y dejar a mi papá. Entonces, al dejarlo a él solo allá, para mí fue un dolor muy grande.
no se quedó solo, se quedó con mi hermano mayor, Edwin, pero todos los demás nos vinimos, lo dejamos solo. Él, imagínate cómo podía sentirse mi papá. Ujú, Por eso yo digo que los hijos sufrimos muchísimo la separación de los padres. ujú, Eso es cierto. un dolor grande que le queda a uno. ¿A qué crees que se deba? La separación de ahí, papá y mamá, ¿verdad? Dependemos de los dos. Ujú, Y entonces al separarse uno de los dos, uno se siente como que le falta como si fuéramos una silla y nos faltan las dos patas. sí, pero y creo que es algo también muy natural de, ¿verdad? O una condición del ser humano porque a pesar de que hay personas que no crecen ¿verdad? No conviven con sus padres, con su padre específicamente, siempre hay ese Ujú. vacío, siempre hay esa necesidad. Y creo que, bueno, sí, el psicoanálisis, perdón, pues lo entiende bastante bien. Em, pero sí, Tita, nada más acá retomando entonces, mi abuela toma la decisión aventurera Sí, de irse a Punta Arenas, porque si no yo sería cédula, ¿qué es? 6, 6 el puerto. Usted es cédula 6. 6. Pero bueno, abuelita toma la decisión de venirse para San San José. José, ¿verdad? Cuéntenos ahí un poquito esa. Fue una aventura de mi mamá, pero muy dura para todos nosotros. Ujú, Muy ujú. dura, muy dura. Pasamos cosas que, bueno, yo digo que Dios nos cuidaba desde todo el tiempo, ¿verdad? Nos estuvo cuidando, pero sí fue muy duro. Era mi mamá con 8 hijos. Y, Wow, un y montón. imagínese, y yo tenía 12 años, la Ujú. otra hermana mía tenía 14, la otra, eh, mi hermana tenía, que era la mayor, tenía como 20, creo, 19, algo así. Era difícil y llegamos a vivir a San José y no teníamos ni casa ni nada. ¿A dónde llegaron? Bueno, me has dicho de una tía, ¿verdad? Llegamos donde una tía mía ¿En San José a dónde, Tita? en Copey de Cinco Esquinas. Llegamos a vivir Eso donde es ella, Tibás, en ¿verdad? Tibás, sí. Ok. Llegamos a vivir ahí donde ella, y imagínense, éramos 8 huilas, ¿verdad? 8 huilas y mi mamá, y éramos 9. Demasiados. Y mi tía, ¿verdad? Ya tenía un esposo. Ujú, ujú. Y entonces, Y no era una casa muy grande tampoco, ¿o no, sí? era una casa pequeña también y nos duró poco el tiempo de estar ahí. Ya ella le dijo a mi mamá, se tienen que ir porque el esposo de ella dijo, no, ya no pueden estar acá. Sí, yo hacía el chiste malísimo de que Eso, todos dormían en el mismo cuarto, entonces tenían el mismo claro. sueño. Todos Creo soñaban que lo sí, mismo. creo que sí. Y ahí empezamos una aventura bien difícil para nosotros, pero yo digo sí, siempre tuvimos la ayuda divina porque de mi mamá se puso a trabajar y todo lo que pudimos nos pusimos a trabajar, ¿verdad? Ah, Sí. sí, me estoy acordando de que cuidabas a unos niños, Yo con mis 13 años cuidaba a 3 niños que eran los hijos de los dueños de la de la nación en ese nación, momento. sí. ¿No Ajá. recuerdas los apellidos de ellos? No, no recuerdo, ahorita no me acuerdo. Creo que eran Echandi o algo así parecido. Me parece que eran Echandi, pero eh, en ese tiempo, ¿verdad? Eran 3 niños chiquitos y a mí me tocaba hacerles todo. Y Yo usted siendo tenía una niña también. 13 años yo y tenía que llevarlos a solear, tenía que levantarlos, bañarlos, vestirlos, lavarles la ropa, a plancharles, hacerles todo, Ujú, darles de comer a los niños y todo. Para mí fue un tiempo difícil, pero teníamos que hacer, todos teníamos que hacer algo, ¿verdad? claro. Y me imagino también aprendiste mucho de eso. Sí, o sea, bueno, de todo uno va aprendiendo, ¿verdad? Porque uno va tomando experiencias de todas las cosas. Totalmente, Sí, totalmente. sí. ¿En qué momento conociste a mi abuelo? Bueno, yo tenía 14 años, Ok, ya vivíamos en Calle Blancos, de ok. Guadalupe. Ujú, Él tenía 16 y yo tenía 14. ok. Sí, ya él al cumplir 17 y yo casi a cumplir 15. Ujú. Y ahí nos conocimos en ese lugar. Fue, bueno, experiencias que pasó uno a esa edad, ¿verdad? Y a los 16 años me casé. ¿Te casaste a los Ujú, 16? a ¿Por la los iglesia, 16. Tita, o cómo fue Por la ese iglesia católica. Ujú. vestido blanco? Ah, bueno, hay fotos, de hecho, Sí, 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 sí. sí, en Guadalupe. Toda Me casé guapa. en la iglesia de Guadalupe, iglesia católica de Guadalupe. Sí, sí, bien linda de ahí.
como una virgencita, ¿verdad? A Ujú. mis 16 años, gracias a Dios. ¿Y ahí se fueron a vivir a dónde? Usted y... Oh, nos fuimos a vivir a Atenas, un lugar horrible para mí. Dicen que Atenas es lo más lindo que hay, pero para mí, mi experiencia, ¿verdad? Yo no digo que sea feo Atenas, sino mi experiencia Ujú, ujú. Sí, no, igual, en ese igual era lugar. otro momento, era otra época, Sí, sí, menos poblado, me imagino. terrible, Porque creo feo. que hablabas que estaban como en una finca, estaba muy solo. Sí, había muchas culebras y eso era lo que a mí seguro me afectaba más. De Yo aterrado. tantas culebras, Dios mío, yo caminaba y las culebras pasaban así, caminaban por el camino donde yo iba caminando. Ujú. Yo sentí algo tan terrible, bueno, y fue una experiencia fea. Me fui a vivir a una finca donde solo había nada más esa casita, una casa. Y eso era de mi suegro, la Ok. finca era mi suegro. Y ahí viví tiempo, hasta como, como más de un año, creo. ¿Y después para dónde se fueron? Después nos vinimos a vivir a Calle Blancos, Se devolvieron ahí a sí, Calle sí. Blancos. Y ahí en Calle Blancos, yo creo que volvemos a caer en la historia que empezamos esta conversación y fue el hecho de que llegaron unos testigos de Jehová, ¿verdad? A tocarte la puerta. No, no, ¿No fue ahí? no fue en Calle Blancos, Ok. no. No, Entonces, ahí fue cuando yo vivía en San Pablo y ya tenía dos hijas cuando llegaron a tocarme la puerta ya. mi madre Cuando eso, y mi tía Marilyn. sí, Ok. ellas dos estaban ya. Tocaron la puerta y te hablaron. ¿Qué te hablaron? Te hablaron de la Biblia, de Dios, De la Jesús. Ah, bueno, Biblia, hablaste eso. de que, ¿cuántos Ujú, años fuiste testigo de Jehová? 13 años. 13 años. Ujú. Estudiando con ellos, ¿verdad? Más que todo. También salíamos a predicar. Yo llevaba a mis hijos pequeñitos, yo tenía 5 hijos, Yelani era la menor. Cada uno tenía su Biblia. En serio. Guillermo llevaba su Biblia y íbamos a predicar a las calles. Yo iba con mis 5 hijos, Y se los llevaba a a todos. Y ellos todos. también llegaban a hablarle a la gente. De ellos yo les daba miedo, eran chiquitos, pero si les preguntaban algo, ellos contestaban, ¿verdad? Porque de ahí yo los llevaba también a la iglesia para que ellos aprendieran y ahí escuchaban. Los niños escuchan más y se les quedan más cosas, ¿verdad? Pero Qué, a todos me los llevaba. qué Ujú. bueno. ¿Alguna característica, Tita, así especial que usted recalque de esa creencia o esa religión de Testigos de Jehová, así, algo tanto diferente? Lo diferente y lo que, ¿verdad? Después ya yo descubrí, porque en ese tiempo pues yo estaba conociendo. Para ellos Jesucristo es solamente un profeta, Ok. no es Dios ni es el Hijo de Dios. Pero siempre ellos para orar, siempre oran en el nombre de Jesucristo. Eso sí, se me queda bien grabado, ¿verdad? Ujú. Que ellos siempre oran en el nombre de Jesucristo, pero no creen que Jesucristo sea Dios. Yo no digo que no, o sea, son muy buenas personas. Para mí ellos fueron muy buenas personas que me enseñaron muchas cosas buenas y no, nunca, no tengo queja de ellos, de verdad. No, no, claro, Eran buenas no. personas. Solamente que la enseñanza no fue la que yo necesitaba. Sí, sí, tal vez no calzaba Sí, ujú, no sé, tu entendimiento o tal vez no llegaba a llenar lo que me imagino te llena ahora en lo que crees. claro que sí. Es que es diferente. eh, pues todo lo que ellos enseñan es bíblico y está bien, pero al no creer que Jesucristo es Dios también, porque si ellos le quitan a la Biblia y uno no puede quitarle las cosas a la Biblia, le Ujú. quitan a la Biblia en el libro de Juan, ¿verdad? Del Evangelio de Juan, le quitan los primeros 8 capítulos Ok. del libro de Juan, donde dice que el verbo es Dios y el verbo es con Dios, y el verbo es Dios, dice, ¿verdad? Dice, el verbo es Dios. Ellos le quitan eso porque no quieren que uno diga que Jesucristo es Dios, a ellos no les parece. Y dice la palabra de Dios que no les podemos quitar ni una tilde ni una jota a la palabra. Ujú. No debe de ser, eso no es posible. Y al quitarle eso, pues ya al tener más conocimiento, me parece que ya no calzaba con lo que yo creía que era la verdad, que la realidad y que creo hoy día, ¿verdad? ¿Y por qué crees que está mal? O sea, que sé que usted diga, el que no crean que Jesucristo es Dios o el Ujú. que hayan quitado eso, no me parece bien. ¿Por qué crees que sea así? Porque el mismo Jesucristo dijo,
¿ustedes quieren conocer al Padre? Le dijo a los discípulos y los discípulos dijeron, sí, queremos conocer al Padre. Y él les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque no hay tres dioses. No es que el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son tres dioses. No, es un solo Dios. Porque si nosotros comprendemos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, no son tres dioses. Entonces, tanto el Padre es Dios como Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Es un solo Dios. Eso es lo que a las personas les cuesta comprender. Entiendo, entiendo, entiendo. Em, ¿Empiezas a practicar otra cosa, Tita? Después de haber pasado por esta etapa o esta religión, Ujú. ¿cómo es que haces ese cambio y por qué lo haces? Bueno, me costó, tampoco fue que fue tan fácil. Mis hermanas estaban visitando o congregándose en una iglesia en Los Lagos. Y yo, rebelde a ir a la iglesia, rebelde ya después de estar en ese tiempo que estuve, no quería nada, no quería ninguna cosa, estaba como seca, seca, no quería nada. Entonces ellas me dijeron, van a dar eh, hay una campaña aquí en la iglesia y todo, te invitamos a que vayas. Ujú. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? ¿Por qué estaba seca, Tita? Perdón. Como Sí. sé que espiritualmente me sentía como, no sé, había pasado unos momentos muy Estabas difíciles como en mi vida, desilusionada. desilusionada. Falta de creencia, A de mí fe. me habían sucedido cosas en mi vida natural, ¿verdad? Sí. Después de todo esto, no quería ni leer la Biblia ni nada. Son cosas que le pasan a uno espiritualmente que se llaman desiertos. Así nos llamamos nosotros que son desiertos. Yo los he vivido, sí. Sí, son difíciles. Entonces, ellas me invitaron que fuera y que fuera a la campaña. Bueno, decidí que iba a ir a la campaña porque ellas estaban ahí. Ujú. Resulta que yo llegué y ellas no estaban ninguna. Ninguna fue. Yo digo que Dios quería que estuviera sola. Se quedaron dormidas. No sé, yo no sé dónde estaban, no sé, ¿verdad? Porque yo no vivía con ellas. Ah, ok. No, Pensé yo no que... vivía con ellas. Entiendo. Entonces, yo llegué a la campaña y Dios permitió que yo estuviera sola. Fue que yo decía, bueno, todo lo que ese señor está diciendo es para mí. Ujú, Todo lo que él decía era para mí. Y yo, bueno, esa noche pasé al altar, solamente yo, nadie más pasó, solo yo. ujú. En un arrepentimiento en mi corazón por haberme alejado de él, por no estar con él, todo. Y entonces ahí ya yo conocí otra cosa, ¿verdad? Ya conocí el Evangelio, conocí a Jesucristo, porque antes creía, ¿verdad? Lo que me enseñaban, que el Espíritu Santo solo era una fuerza divina o no sé qué, todo eso. Entonces ya empecé a conocer más de Dios, conocer más de la palabra. Y como ya había estudiado todos esos años que estudié, pues seguí estudiando porque para mí el estudiar es algo que me apasiona. Ya les conté, ¿verdad? Que me gustaba mucho leer y todo. Me apasiona lo que es la enseñanza y Ujú. la enseñanza bíblica mucho más, porque me lleva a cosas espirituales que yo no conocía, cosas sobrenaturales que para mí eran desconocidas. ¿Tienes algún recuerdo de algo así sobrenatural que te hiciera cambiar esa forma de ver el mundo? ¿Sí? Tengo muchas, muchas, Cuéntenos, pero cuéntenos si unas. nos ponemos a contar todo esto aquí, a nosotros nos da toda la noche, ¿verdad? No Nos quedamos importa, aquí. démosle, démosle. Pero tengo experiencias sobrenaturales tremendas. Una de ellas me sucedió en Nueva York, Ok. y recién llegar a Nueva York. Yo me metía mucho con Dios porque yo estaba en un país sola y un país difícil y toda la gente desconocida, ¿Por qué el te, idioma. por qué te fuiste a Nueva York? Tal vez ahí cuentas Eh, un poquito. Me invitó una amiga que tengo en Los Lagos. Ella me dijo que me fuera a trabajar allá, que necesitaba que yo me fuera para cuidarle a la nieta. Ok. Entonces me ayudó con todos los papeles y todas las cosas para irme y fue tan fácil que me dieran la visa y todo para irme allá. Entonces estaba en Nueva York. Tuve una experiencia
que muchas personas pueden decir, oh no, eso no es cierto. Como le decía al principio, dice la palabra de Dios que la gente que es natural no puede comprender las cosas sobrenaturales, porque para ellos son locura. Ujú. Tienen que entenderla espiritualmente. Eso dice en, en 1 Corintios 2. Tienen que comprenderla espiritualmente. Esto mucha gente no lo comprenderá, pero fue algo que me sucedió y es real, es real. Yo le creo, cuéntelo. Cuando yo desperté como 5 de la madrugada, ¿verdad? Ya, porque tenía que levantarme todo, porque tenía que ir a dejar a la niña a la escuela, después irme a trabajar. Cuando yo me desperté, yo oí una voz que me dijo, vas a tener una experiencia sobrenatural. Y yo dije, qué raro, qué extraño, pero ya me habían sucedido muchas cosas sobrenaturales y todo, y yo no entendí mucho, no puse mucha atención porque tenía muchas cosas que hacer. Esa voz, Tita, es una voz interna, Es una voz interna, lo que es, normalmente, bueno, cuando conversamos, yo le menciono como sí. la conciencia. Usted dice que es la conciencia y yo le digo que es el espíritu, Ajá. ¿verdad? Entonces, el espíritu le habla a uno desde dentro. Entonces yo lo escribí todo eso, yo escribí, ¿verdad? Que Dios me dijo antes de irme, Sí. escribí que Dios me dijo que iba a tener algo, y digo yo, que es sobrenatural. Bueno, lo olvidé, Ujú. me fui a trabajar. Yo cuando trabajaba salía a la 1 de la tarde a coger el bus de una, Ok. allá en Nueva York, ¿verdad? Sí. Cuando íbamos a pasar por una calle muy especial, digamos, yo no me vine a la 1, yo cogí bus de 2. Me atrasé, no sé por qué, me atrasé y cogí bus de 2. Ok. Resulta que cuando llegué a una parada, siempre estaba un policía y dice, haga fila aquí, solo pasaje sube, los estudiantes no, solo pasaje. Ok. Extrañamente veo al policía que está de espaldas, como en un negocio, de espaldas al bus. Y empieza a subirse y subirse y subirse en todos los estudiantes. Los que veníamos era el pasaje solamente. Y empezaron a subirse todos los estudiantes, pero era algo que horrible, fue horrible, porque eran muchísimos negros. No tiene que ver, yo quiero mucho los negros, yo estoy en una iglesia de negros allá y todavía, ¿verdad? Yo no tengo nada contra la gente negra, No, nada de no, eso, yo sé, pero me estábamos como Dios mostrándome como el mundo oculto, aquella cosa, ¿verdad? Fea, que, que no me gustó. Se me empezaron a meter y meter y meter, pero el bus es de doble bus y todo, grandísimos. Le dijeron no sé qué al chofer y empezaron a subir y subir. Las mujeres se sentaban en las ventanas y las abrían. Eso es prohibido allá. ujú. Nadie se puede sentar en las ventanas, abrirlas. Se sentaban. Los muchachos se sentaban encima de los asientos. No le importaba quién viniera. Sí, sí, están haciendo vandalismo. Algo horrible. Entonces, un muchacho que venía adelante mío, de la India, él se sentó y entonces uno de ellos lo volvió a ver por la puerta de atrás. Yo nunca me sentaba por la puerta de atrás, ese día no sé, era verdad lo que tenía que suceder. Entonces cuando el muchacho es como tres, lo volvieron a ver, el muchacho nervioso se rió así, ¿verdad? Entonces se le fueron encima, empezaron a golpearlo y golpearlo y golpearlo, hasta que el muchacho cayó abajo. Después no sé cómo el chofer hizo para abrir un poco la puerta o el muchacho abrió la puerta, no sé. Se salió y ellos siguieron detrás de él golpeándolo. Yo dije, Señor, ¿qué pasa aquí? ¿Qué va a suceder? Yo estaba detrás de ese muchacho. Yo dije, ¿qué va a pasar? Yo cerré mis ojos y oré. Lloré en voz alta. Lloré en Ok. voz alta. Yo le dije, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ayúdame, auxíliame, sácame de este bus, Señor, por favor, por favor. Cuando yo sentí delante de mí que alguien me tocó el brazo, y yo volví a ver en el asiento donde venía el muchacho, ya habían unos negros también ahí sentados, ¿verdad? Pero había un ángel. Ok. El ángel me tocó el brazo así y ¿Por, me dijo, por qué perdón, Tita, por qué afirmas y piensas que era un ángel? Que, así lo sentí, como espiritualmente lo ok. sentí y era diferente, no era ningún negro, no era, ¿verdad? Era una persona dulce
y me dijo, no tengas miedo. Me dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué Ujú. querías que le dijera? Sí. Yo le dije, sáqueme de este bus. Ujú. Estiró así la mano y mira, los negros se desaparecieron. No había nadie. Yo dije, Dios, esto pasó como en el Mar Rojo, Ujú. que se abrieron las aguas y, y la gente pasó en seco. Y yo, wow, ¿qué es esto? Yo misma asustada, yo misma estaba impresionada. Mira, yo lloraba, me bajaban así las lágrimas. Y entonces se abrió la puerta y nadie me estorbó para bajarme. Me Ujú. bajé en esa parada y me quedé ahí afuera. Cuando ya yo me bajé, llegó la policía, porque el bus decía así, decía emergency police, para que llegara la policía, porque Ajá. el chofer iba O sea, con, el bus tenía como un letrero en donde sí, en el bus cuestión de emergencias lo activaba. siempre dice, ¿verdad? Para dónde uno va. Y entonces yo iba para Union Turnpike y el bus empezó a parpadear porque lo vi después, ¿verdad? Sí. Donde Sí, ya cuando decía se bajó. emergency police. Y entonces llegó la policía, subió, bajó a todos los estudiantes, a todos los negros, a todos los bajó del bus y dijo, suba el pasaje otra vez. El pasaje que venía en este bus subió otra vez. Ahí donde yo me bajé. Me volví a subir otra vez y el chofer nada más caminó una parada más y el chofer estaba temblando, en la rueda sí temblaba y él dijo, por favor, bájense y cojan el bus que sigue. Yo no puedo seguir. Está muy asustado. Se quedó ahí, se agachó en la rueda del bus y se quedó ahí. Eso fue mi experiencia sobrenatural, una de todas, porque tuve tantas experiencias sobrenaturales aquí y allá también, muchas experiencias. Por eso le digo, si quieren oír algo sobrenatural, yo tengo la respuesta. Tienes muchas buenas historias Muchas para experiencias, experiencias. sí. Totalmente. Tita, ¿te consideras alguien religioso o religiosa? Haciendo tal vez la diferencia entre Ujú. ser alguien espiritual y ser alguien religioso. No, muy difícil. La religión no es algo que nos ayuda, Ok, ¿verdad? La religión no existe la religión, yo digo. ok, Existe una relación divina con Dios. Yo me considero pues escogida por Dios. ok, ok. Y, y si pudieras explicar esa relación y separarla de lo que, de esa idea de una religión, ¿cómo lo podrías contar con tus palabras? Lo que es la oración, lo que es la relación con Dios, con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que nos revela a Jesucristo todos los días. Entonces, eso no puede ser una religión, porque religión es estar en una repetición de hacer las cosas repetidas. Si voy a orar, voy a repetir y repetir y repetir, Padre nuestro, Padre. Ya el Padre me va a escuchar, pero una relación con Dios es saber que Él es mi Padre, aunque sea el dueño del universo y tenga todo, Él es mi papá. Entonces ya no lo veo solamente como el Padre que está allá en el cielo, yo lo veo como mi papá, que vive dentro de mí y que yo me puedo relacionar con Él, que yo puedo hablarle y Él a mí me contesta. ¿Por qué? Porque no es un monólogo, la Ujú, oración no es un monólogo, ujú. tiene que ser, Él habla y yo hablo. Él habla y yo hablo. No nada más. Yo hablo y hablo y hablo y hablo y pido y pido y pido. Dios, dame, 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 dame. Y eso es todo. Y ya me paré y me fui porque ya hablé. Ya hablé yo. Pero yo no escuché a Dios hablar. A veces lo dejamos al Señor con la boca abierta porque Él quiere decirnos un montón de cosas y nosotros nos paramos y nos fuimos porque ya hablamos con Él. Pero no hablamos. Hablé yo. ¿De qué forma crees que habla Dios, Tita? Como te digo, Dios habla desde dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Él nos habla desde su Santo Espíritu a nuestro espíritu, porque Él está dentro de nosotros. ¿Por qué está dentro de nosotros? Muchas personas quizás no entienden, no comprenden. Y como temprano le explicaba, eh, la palabra de Dios dice, y lo pueden leer en Hechos 1, ¿verdad? Cuando Jesús se va al cielo,
¿Qué sucedió antes de Jesús irse al cielo? Estaba despidiéndose de sus discípulos y les dijo, no se vayan porque les enviaré. Él les iba a enviar el Espíritu Santo, les iba a enviar el divino regalo. Y les dijo, dice, recibiréis poder, en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Pero dice, cuando venga sobre vosotros, antes venía sobre la gente, sobre estos, todos Moisés, Elías, Eliseo, todos ellos, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Ahora Jesús no estaba mandándonos el Espíritu Santo sobre nosotros, nos enviaba su Espíritu dentro de nosotros. Y en el Pentecostés, en Hechos 2, sucede. Ya el Espíritu Santo vino sobre 120 personas. Eso me hace, y me nace la duda, ¿verdad? O más hacerme la pregunta de que si antes de este hecho espiritual o energético, digamos, como tal vez lo podríamos pensar algunos, o verlo, digamos, simplemente es una forma, es en esencia lo mismo, ¿verdad? Que a veces conversamos un poco, pero para mí en esencia lo mismo, simplemente es diferentes formas de llamarlo. Pero si antes del acto que hizo Jesús, las personas no tenían esa conexión que yo le llamo con la conciencia suprema, la conciencia mayor, no existía esa conexión. Es decir, como usted dice, tenía que haber tal vez alguna manifestación, no sé de qué forma, en la que estos personajes conectaban con Dios, ¿verdad? Como le queramos llamar. Y a partir de ese hecho, todos empezamos a ser privilegiados a través de ese acto en el que simplemente con yo creer, ¿verdad? Em, y aceptar este hecho, ya puedo conectar directamente con la conciencia, ya yo puedo tener una relación directa Con con el Espíritu Dios, Santo. con nuestro Creador, Uh-huh. o como también le podemos decir con el Espíritu o el Espíritu Ajá, Santo. uh-huh. ¿Crees que sea así? ¿Crees que sucedió de esa forma? Sí, sucedió de esa forma, porque cuando estaba Jesús en la tierra, estuvo 3 años con sus discípulos. Ellos estaban con Jesús. Ellos todavía no conocían el Espíritu Santo que estaba dentro de Jesús. Pero como estaba dentro de Jesús, Jesús les podía impartir eso a ellos. Estuvieron 3 años con Jesucristo. Entonces, ¿quién les enseñaba? Ahí estaba Dios. Jesucristo como hombre, enseñándoles como Dios. Entonces ellos pudieron comprender eso. Y si después tenemos oportunidad que la gente quizás no comprende o no entiende por qué se dice hoy tanto que viene Jesucristo, que Jesucristo ya viene en las nubes, es porque Jesús lo dijo antes de irse. 2 ángeles se les aparecieron a los discípulos y le dijeron, así como le veis ir al cielo, así volverá. ¿Y cómo le vieron ir al cielo a Jesús? En una nube. Él subió en una nube al cielo. Así le veréis venir nuevamente. Entonces por eso es que todos esperamos la venida de Jesucristo en las nubes a llevar su iglesia. ¿Y te imaginas ese hecho? O sea, Claro, ¿cómo te lo imaginas? claro. Me imagino porque la iglesia, ¿verdad? Es privilegiada porque la iglesia va a ser la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Perdón, Tita, porque ya le voy a trazar otra pregunta, pero ¿qué crees que sea la iglesia? Un templo de cuatro paredes La o qué iglesia es entiendes? un grupo de personas que de verdad aceptaron el sacrificio de Jesucristo, que lo hizo en la tierra por todos nosotros y lo reconocemos. Entonces, cuando se les dice, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso dice la palabra de Dios. Dice que nosotros tenemos que aceptar con nuestra boca, abrir nuestra boca para aceptar a Jesucristo, pero creerlo antes en nuestro corazón. Porque con el corazón se confiesa para salvación, pero se cree con el corazón para justicia. Entonces, primero tiene que sentirlo dentro de uno para poder uno arrepentirse y decirle, sí, te acepto, tú eres mi Señor, yo acepto tu sacrificio. Y entonces viene a ser iglesia. La iglesia es un grupo de personas
que yo creo que no es tan chiquito, ¿verdad? Va a ser un grupo grande, pero la misma Biblia dice que será una manada pequeña, no tan grande. ¿Por qué? Porque aceptar a Jesucristo y seguirlo no es fácil. No es fácil. Para el ser humano no es fácil. Solamente tiene que tener una entrega muy grande. Y después se van a celebrar esas bodas. Después les puedo contar más cosas. Se van a celebrar esas bodas en el cielo. ¿Cuánto tiempo? 7 años en el cielo con Jesucristo enseñándonos cómo venir a la tierra a poder gobernar la tierra con Jesucristo. Pero ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo me lo Una imagino? nave, que vamos a subir así, como, No, como... bueno, yo sé primeramente cuando Él llega en las nubes, ¿verdad? Nosotros vamos a subir porque el Espíritu Santo de Dios se va con la iglesia y el Espíritu Santo nos va a entregar. Ahí se dividen los tres para poder hacer la obra divina, ¿verdad? Jesucristo es el novio, nos está esperando en el cielo. El Padre es el que va a celebrar la boda y el Espíritu Santo va a entregar a la iglesia. Entonces, la tierra se queda sin Espíritu Santo. ¿Cómo será hoy día que el Espíritu Santo está en la tierra y cómo le cuesta al ser humano? Ahora, sin Espíritu Santo, ¿qué van a hacer? Sí, es que te hago estas preguntas, Cita, porque pues claramente por toda esa historia que nos has contado y esa influencia que yo he tenido en mi vida, claramente pues mis bases en cuanto a lo que creo vienen mucho de esto, pero también soy una persona curiosa en la que he tratado de entenderlo porque algo que a uno tal vez no le hace mucho sentido son todas estas afirmaciones un poco metafóricas, ¿verdad? Imaginarse a un dios de barba blanca, pelo largo ahí, como un tipo Gandalf. O imaginarse que Jesús, ¿verdad? Se montó en una nube como Goku, la nube voladora y se fue. O que va a bajar así en una nube también. Yo sí creo en Dios, ¿verdad? Creo también en Jesús y lo que hizo, pero tal vez lo trato de ver de una forma más un poco desde lo que yo experimento como ser, como persona. Ajá, Entonces, no sé, me cuesta a veces creer un poco ese hecho cuando se piensa de esta forma metafórica, ¿verdad? De algo que va a suceder así como, ¿verdad? No logro imaginarme un ser humano, ¿verdad? Viniendo de quién sabe a dónde, sino que yo lo imagino más como entendiendo nuestro espíritu, ¿verdad? O esta fuerza energética que tenemos o que sentimos. em, y que sí creo fielmente en que hay una fuerza positiva y hay una fuerza negativa, y que esa fuerza pues negativa es ese sistema que nos gobierna actualmente y digamos, y puntualmente este hecho, honestamente me cuesta un poco imaginármelo y entonces creerlo de esa forma. Creo más como que yo por aceptar ujú, y creer en esta persona o este personaje o Dios hecho hombre, lo veo más como ese ser que logró las capacidades máximas del ser humano en cuanto a temas de a través de creer, ¿verdad? Y estas leyes del universo, que ley de la atracción o la fe, o, ¿verdad? O sea, como le queramos llamar, sí, em, logró hacer cosas increíbles que hemos visto otros casos, ¿verdad? En el mundo que han logrado hacer eso, como hay una señora, si no me equivoco, Pachita, y hay otra chamán también, igual en México, que lograban materializar ciertas cosas, hacer operaciones simplemente y literalmente dicen que aparecían órganos, hacían operaciones y como si no hubiese pasado nada. O sea, alteraban la materia de tal forma que y la manipulaban a su antojo. Y creo que era esa una de las capacidades que tuvo Jesús a la hora de transformar, por ejemplo, el agua en vino y sanar o hasta resucitar otras personas. Creo que es como esa capacidad máxima que podemos alcanzar nosotros como seres humanos, como superhumanos. Y Él vino a este mundo a demostrarlo, ¿verdad? A enseñárnoslo. eh,
y a partir de ahí entender todas esas nuestras capacidades, qué cosas debemos de hacer, comportarnos y creer para que en el momento en el que morimos, que yo Ujú. lo que he entendido de la muerte es como el paso a esas otras dimensiones, que ahorita puedo como tratar de explicar todas estas ideas que yo tengo, Sí, pero que es simplemente como esa puerta a esas siguientes dimensiones en las que puedo ir a una dimensión en donde habita esta conciencia suprema que es conformada por lo positivo, por lo que suma, lo que multiplica, ¿verdad? Y hay otras fuerzas, así lo veo y lo pienso yo, estas fuerzas negativas que lo que hacen es restar, dividir, ¿verdad? Y es donde habita el tema de estas energías de la lujuria, de la gula, ¿verdad? De la avaricia y otras cosas que es lo que pues tienen al mundo como lo tienen. Entonces, dependiendo de cómo yo me desempeñé, cómo yo realicé y enfoqué mi energía y en el momento en el que muera, o paso a esta dimensión en donde habitas estas energías pues negativas, o paso a esta otra dimensión en donde habitan estas energías este, positivas. Por lo menos así es como lo veo. Me cuesta un poco, la verdad, pensar en ese sí, momento. sí. La misma palabra de Dios a nosotros nos enseña porque nos da primeramente cuando Elías subió al cielo, ¿verdad? Elías subió al cielo en un carruaje, dice, de fuego, y se fue al cielo. Hay otro varón también que eh, dice que vivió con Dios, le hizo caso a Dios siempre o vivió para Dios y Dios lo llevó. Entonces, ya esas personas fueron al cielo y están en el cielo. Elías vivió aquí en la tierra y Elías subió. Entonces, cuando Él nos enseña esto, nos está enseñando cómo va a ser el rapto de la iglesia, Ujú, ¿verdad? Y todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, Él nos enseña que nosotros lo podemos hacer. Lo que sucede hoy día es que el ser humano no lo cree, le da miedo creer que se pueden hacer tantas cosas como Jesús lo hizo. ujú. Pero si nosotros en la fe lo creemos, se puede realizar. Sí, Se realiza lo que Jesús mismo hizo. Él dijo, cosas mayores que las que yo hice ustedes pueden hacer. sí, cierto. De hecho, bueno, ahora también hablábamos del, de cómo creer tanto o del creer tanto en una palabra o en la Biblia tal cual, porque a través de muchos años miles de años que han pasado, ¿verdad? Em, y es algo que puede haber sido alterado en el tiempo. Sí, Hablábamos de que hay diferentes versiones de la Biblia, de que diferentes religiones o tienen o el Antiguo Testamento solamente o tienen otros tipos de libros. Entonces es un poco complejo cegarse en decir, no, es que esta es la palabra y punto, ¿verdad? También porque hablábamos de que y también ha sido un medio de control, ¿verdad? A través del mismo sistema y a través de la transformación de en lo que creo, ¿verdad? Que se transformó los romanos, ¿verdad? Y se transformaron sin el afán de ofender y nada, pero se transformaron en esta iglesia, iglesia católica, y uno, o sea, cuando usted se pone a ver la historia, se da cuenta que era una empresa de conquista, que financiaba conquistas, financiaba genocidios, ¿verdad? A la hora de venir y imponer sus creencias y demás. Entonces, em, utilizaron eso como un mecanismo de control, ¿verdad? Este, y, y por eso me hace un poco o bastante dudar de lo que está por ahí escrito, que como usted dice, la Biblia funciona muy bien como un manual. Yo la leo, de hecho, la he leído ya varias veces y constantemente trato de leerla porque sí, hay mucha palabra poderosísima, muchos ejemplos, y muchas palabras que revelan y que le ayudan a uno a guiarlo. Pero más allá de eso, lo que a mí me ha revelado como creer en la verdad, en lo que es real, es el hecho de yo poder tener y conectar directamente con Dios. Cuando yo hablo de Dios, hablo de esa fuerza creadora del universo y esa fuerza que tiene control sobre todo lo que yo no tengo control. Em, pero sí es de hecho por eso estoy haciendo todo esto, porque estoy creyendo en Él
pero lo veo más como lo mencionabas ahora, tengo una relación directa con mi El- creador, Ujú. y a través de esa relación y a través de constantemente estar en búsqueda de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, a través de la observación y la experiencia, todo esto le va a uno revelando estas cosas. Entonces he entendido que yo no necesito un mediador. Es como que, y es como el problema cuando usted, con el tema de las suegras, ¿verdad? Complica las relaciones cuando usted está con su pareja y hay una tercera persona ahí metiéndose. O sea, usted no necesita un intermediario, usted necesita hablar directamente con esa persona y tener esa relación directamente con esa persona. No decir, mira, es que ella dice que te ama. No, no, vea, vengan, compartamos. O sea, demuéstrame su amor, demuéstrame su cariño, ¿verdad? Y no necesito que alguien esté ahí intermediándome. Lo que es que hay muchísimas personas que tal vez esto no lo entienden, y tal vez podríamos analizar, ¿verdad? El por qué tal vez pasa este tipo de cosas, pero, pero sí lo veo de esa forma, ¿verdad? El que no es necesario tal vez tener esta, esta intermediación, ¿verdad? De un tercero, sino que yo puedo hacerlo directamente, y a través de eso él me va revelando cosas como así se las reveló a todas esas personas que escribieron todos esos libros. Sí, ¿Qué porque opinas? en la relación, como le digo, eh, no hay religión, hay una relación divina del Creador con el que Él creó. Y Él Ujú, nos creó para alabanza de su gloria. Él nos creó para que nosotros pudiéramos desarrollarnos de tener una relación divina con Él. Nosotros fuimos enseñados desde muy niños eh, los dogmas de la Iglesia Católica, porque yo nunca en la Iglesia Católica, mientras yo fui, yo vi a un sacerdote leer la palabra de Dios. Puede ser que hoy sí, que hoy algunos la lean en la Iglesia Católica, pero siempre nos enseñaron dogmas de la Iglesia Católica y nosotros creíamos eso. Lo creíamos siempre. Nos enseñaron el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, y nada más. Y repetirlo 10 veces. ¿Para qué lo vas a repetir 10 veces? ¿Qué te va a entender Dios? Y dice, ya cállate, ya me lo dijiste todo eso. ¿Por qué no hablas conmigo? Y Dios te dice, ¿por qué no hablas conmigo? ¿Por qué tienes que estarme repitiendo y repitiendo todas esas cosas? Ya yo lo sé. Jesucristo fue el que dijo el Padre Nuestro. Él fue el que dijo cómo debemos de acercarnos al Padre, diciéndole Padre Nuestro, pero la oración era nada más como una guía para nosotros. ¿Cómo debíamos de guiarnos para tener la relación con Él, para hablar con Él? Pero la gente la tomó de que hay repetirlo y repetirlo y repetirlo. ¿No? Eso no es una relación, eso sí se llama religión. ujú. ¿Cuántas personas, Tita, crees que van a la iglesia y no, en porcentaje de un 100%, y no leen la palabra? Creo que muchísima gente que va a la iglesia para escuchar al predicador que le lea la palabra, pero ellos en su casa y en su intimidad con Dios no la leen. Por eso no tienen el conocimiento necesario para poder desarrollarse como cristianos, como hijos de Dios en la tierra. Y no desarrollan el poder que ya Dios nos dejó. ¿Creen que cumplen simplemente ahí, ¿verdad? Con ¿Sí? ir un domingo, escuché a este compa y listo, ya cumplí. Y ya aprendí. ¿Qué aprendiste? Si cuando sales de la iglesia vas por como, ni siquiera por la puerta y ya se te olvidó lo que el pastor o el predicador dijo. Ya se te olvidó y no se te quedó porque no leíste la palabra. Ujú. No te relacionaste con el ser que es el Espíritu Santo, el ser divino. No se relacionó, solo escuchó palabra. Que ese hombre puede decir todo lo que quiera y usted dice, ay sí, eso dice la Biblia. Pero no fue a ver si era cierto. Totalmente. De hecho, con esto que estás diciendo, yo entendí varias cosas y, una cosa es aprenderse algo, otra cosa es, porque verdad, usted puede memorizárselo, puede repetirlo, repetirlo, repetirlo y se lo memoriza. Un segundo nivel, voy a decirlo de esa forma, es aprenderse algo y entenderlo, ¿verdad? Y lo otro es aprenderse algo, entenderlo y practicarlo. Porque yo creo que muchas personas,
primero solamente se lo aprenden, muchas personas lo logran entender, pero no muchas lo ponen en práctica y no muchas lo viven y lo predican. Porque sí, yo lo paso viendo constantemente y lo sabemos y pasan estas cosas, ¿verdad? Van, escuchan todo lo demás y uno tiene, porque de ahí vengo, esa falsa creencia de yo soy santo y el resto no, y yo sí, 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 sí. yo soy un ejemplo porque hago esto y el resto no. Cuando cosas tan sencillas, tan simples como el chisme, que es lo más común, la crítica, el juicio, son cosas que destruyen, que generan división y es lo que uno más escucha y ve y abunda. O sea, personas que quieren, tal vez, creería yo, con buenas intenciones, transmitir algo positivo, que la gente conozca de Dios, pero lo mismo que hablábamos ahora, de que uno como padre no enseña simplemente yo diciéndole a usted las cosas, sino que yo le enseño con el Correcto. ejemplo. Y Amén. es algo que uno lo vive, o sea, yo le enseño más a usted reflejando que yo esto lo vivo y lo interiorizo, ¿verdad? Y lo practico que diciéndoselo, porque le puedo decir algo y a la otra y a la vuelta de la esquina, tita, no bote basura en la calle, me doy la vuelta y pum, boto el paquetico, ¿verdad? Entonces, no es necesario usted estar constantemente como una repetidora, ¿verdad? Diciendo y diciendo y diciendo y diciendo y diciendo versículos, si usted no lo vive y si usted no lo transmite, porque genera más impacto de esa forma, o por lo menos yo lo he visto así, lo he vivido así. O sea, genera más impacto yo con mis actitudes, con mi comportamiento, eh, puedo generar un mayor cambio si es lo que quiero y tal vez sin intención de decir voy a hacer esto o no, más bien sin la intención de decir voy a hacer esto para influir a esta persona, simplemente es porque a mí me hace bien y es otro tema de los que yo, bueno, ya nos hemos extendido bastante, pero es otro tema de los que en algún momento quiero pues conversar, pero el foco, el enfoque debe estar en mí mismo, el enfoque debe estar en cómo mejoro yo como persona. Porque, Ujú. cuando, si Dios me lo permite, sacar el libro que empecé a escribir, que se llama Efecto Mirón, es cuando yo, o sea, va a llamar Efecto Mirón, fue cuando yo entendí eso de que yo me pongo a distraerme, voy a dar un ejemplo tonto, pero fue la parte de lo que a mí me ha ayudado a entender varias cosas y el ejemplo que voy a dar es de una mejenga. Yo, pues no, no soy muy habilidoso. No, no, sí soy un zurdo bueno. Resulta que yo iba a las mejengas, ¿verdad? Y me ponía a jugar y me ponía a fijarme qué estaba haciendo el otro. Madre, marque bien, haga el pase, tire, haga el gol. Y cuando me tocaba a mí la jugada, erraba, cometía un error, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta que el hecho de estar fijándome la Ujú. función de qué debe hacer el otro, descuidaba lo mío, descuidaba lo que yo debería haber hecho o tuve que haber hecho y fallaba. Entonces entendí con este simple ejemplo es yo debo enfocarme en mí, en las cosas que yo debo de mejorar y así es como puedo influir en los otros, no yo diciéndoselo y yo no haciendo. Entonces es parte de lo que de las cosas que la vida me ha revelado y es la mejor forma de realmente de predicar con el ejemplo. Tengo también yo algo que recordé ahorita, ¿verdad? Y como usted dice que como nosotros nos aprendemos un versículo, pero no lo ponemos en práctica. Ujú. Eh, un día estaba mi hijo Guillermo, ¿verdad? Que él es pastor. Él estaba predicando la palabra y estaba un sobrino mío. Y Ok. él se enfocó mucho en el versículo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él lo tomó tan a pecho el versículo bíblico que él dijo, si dice que yo todo lo puedo, yo puedo correr y ganarme una carrera, ganar la carrera, Ujú. puedo correr. Sí. Y mi sobrino se fue, empezó a correr, empezó a correr, empezó a correr, y se fue y se metió en varias carreras y ya una carrera por lo menos se la dedicó a mi madre, que estaba viva, y le llevó una medalla. Se ganó el primer lugar.
Cuando él Wow, iba corriendo, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me siento fuerte. ¿Por qué? Porque tomó el versículo para sí mismo. Esa es la fe, esa es la fe, esa es la palabra que hace lo que nosotros creemos que podemos hacer. totalmente. Aquí voy a tirar un hachazo, pero el que tenga oídos que oiga. Así sea. Pero es el hecho de que, como le decía, hay que enfocarnos en nosotros porque esto trato siempre de explicarlo, ¿verdad? Pero para yo también interiorizarlo, más que todo. Y es el hecho de uno de los versículos, perdón, de los mandamientos, y es que amarás al Señor tu Dios sobre todas las Con cosas. todo tu corazón, sí. Esto es un poco confuso, hasta Ujú. a mí mismo me cuesta entenderlo, pero, o tal vez explicarlo al 100%, pero yo entendí que de cierta forma yo soy el Dios de mi mundo, de mi cabeza, de mi mente, de mis pensamientos, y que si yo me amo a mí mismo, como ese Dios, ¿verdad? Si yo me amo a mí mismo de esa forma, realmente logro amar al otro como se debería de amar, ¿verdad? Porque yo como persona debo entender que yo tengo un valor, es más, es invaluable, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como personas. Y a mí también me costaba un poco entender el hecho de decir, amarás a Dios sobre cualquier cosa, pero yo decía, o sea, ¿cómo me demuestro a mí, cómo siento yo que amo a Dios más que a más que a todo? O sea, porque no va a pasar más allá de mis palabras de, sí, yo amo a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo logro demostrar eso? Entonces, a eso es lo que voy, ya ahora sí lo puedo explicar mejor y es, entendí que a ese que debo amar sobre todas las cosas es a mí mismo. Porque si yo me amo a mí sobre todas las cosas, estoy demostrando que amo a Dios sobre todas las cosas. Y el otro mandamiento es, amarás al prójimo Como como a a ti ti mismo, mismo. ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo entiendo que ese amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas es amarme a mí sobre todas las cosas y ponerme a mí sobre todas las cosas, y si yo me amo así, yo voy a poder amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero muchas personas, pues esto no lo entendíamos o no lo entienden, o por lo menos yo lo entendí de esa forma, y eso me permite a mí comprender y entender y tener empatías por el otro, porque me comprendí a mí, me entendí a mí, me perdoné, me amé, y por lo menos es lo que trato de reflejar. Entonces ahora sí, con lo que empecé esta hablada que decía que iba a tirar, y es el hecho de que a mí me cuesta creerle a personas que que no reflejan ese amor propio y que tal vez están en un púlpito tratando de enseñar y hablar de algo, de Dios o lo que sea, y no reflejan que ellos se amen por su apariencia, por su condición, por sus hábitos, por un montón de otras cosas. Voy a dar otro ejemplo, porque bueno, como ven, no sé si se nota mucho, y es hereditario. eh, Uno, pues he tenido ahí pérdida de cabello. Y entonces, Hereditario. y usted sabe, ¿verdad? Los teléfonos uno habla y ya le empieza a mandar publicidad. Y con esto doy el ejemplo, y es el hecho de que me salía publicidad de doctores y clínicas para combatir la caída del cabello y no Ajá. sé qué, y resulta que esa persona que salía en esa publicidad diera calva. Entonces yo decía, hijo de pucha, usted no me está convenciendo de yo ir a esa clínica, Jamás. porque no me está dando el ejemplo y ¿por qué si usted está dando esa solución? Porque usted no tiene pelo. Entonces, Es verdad. es lo mismo, o sea, si es lo mismo que hablábamos, o sea, Sí, sí, es el sí. mismo principio de yo como ¿Qué padre a mi muestras? hijo, Ujú. a través de mis acciones, le voy a dar el ejemplo, no con lo que estoy diciendo. Entonces, hay muchas personas que conscientemente lo entendemos, lo comprendemos, hay otros que no lo interiorizan, o sea, no lo comprenden, pero igual es algo que influencia, digamos, en la toma de sus decisiones. En el estar ahí viendo a esa persona diciendo algo, pero no lo refleja, aunque él no razone esa decisión, probablemente se va a alejar porque no, inconscientemente, por eso mismo que te estaba diciendo, y puedo ampliar Ujú, el por qué ujú. pasa eso, pero después, la persona no acepta bien ese mensaje. Y es por eso mismo, porque yo debo
reflejar a través de mis acciones, actitudes, mi apariencia. No porque deba estar, como se dice ahora, mamado, ¿verdad? Y musculoso y todo eso. O sea, no se refiere, no me Así refiero es. a eso. Es que usted refleje que usted se ama, que usted se cuida, ¿verdad? Indiferentemente de cómo quiera vestirse, cómo quiera andar el cabello, la pintura, lo que sea, digamos. Cierto. Uno entiende que, o uno ve reflejado cuando una persona realmente invierte su tiempo, su amor en ella misma. Es importantísimo porque Jesús dijo, ¿verdad? Habían 10 mandamientos. Jesús dijo, bueno, los 10 mandamientos se van a reducir. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y te amarás a ti mismo. Nosotros somos la imagen de Dios. Si nos amamos a nosotros mismos, amamos a Dios, reflejamos a Dios, porque somos su imagen y semejanza. Al reflejar a Dios, todas estas cosas van a hacer que la persona pueda ver en nosotros el reflejo del Espíritu Santo, porque muchas veces la gente, ¿verdad? Al mirarlo a uno, pues debe de ser así. Muchas veces no, siempre, Ujú, siempre ujú, debe ser así. Cuando nos miran a nosotros, no miran solamente la persona, sino quién está en la persona, ujú. por su forma de hablar. Y es la forma en que usted va a conocer a una persona, a cualquier persona, Como transmite ahí su como, energía. como hable. No sé Ujú, si su energía o su todo, ¿verdad? Eso, pero como esa persona hable, usted va a saber qué es lo que tiene dentro, porque por sus frutos los conoceréis. ujú. ¿Qué frutos das cuando hablas? Sí, ¿Verdad? ¿Qué reflejamos? totalmente. ¿Qué te parece, mi hermosa abuela, Tita, preciosa, si cerramos aquí, Amén. esperando poder volver a tener este espacio? Y nada, muchas gracias, Tita, por acompañarme. De fijo lo vamos a repetir. Amén, amén. Y algo con lo que quieras cerrar, algo que quieras decir. Con todo amor. Y yo digo que, bueno, si las personas les interesa, ¿verdad? Esto, pues también pueden decirnos qué tema les interesaría que habláramos, porque tenemos tanto tema de qué hablar de la palabra de Dios y de cosas que conocemos a través de la palabra. Que nos digan si les interesa algún tema. Súper, súper. Y voy a cerrar esto con un te amo. Amo, mi amor. Yo también, Tita. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. En